Últimamente he estado adicto a TikTok, horas scrolleando como idiota mientras mi cerebro se hace mierda con la dopamina rápida que me da, pero empecé a notar algo. El humor de TikTok es tan negro y tan funable que a veces ya no sé si realmente es un chiste, porque llega un punto en el que el chiste deja de ser chiste y el post termina lleno de gente todavía más funable en los comentarios, compitiendo por ver quién dice la cosa más cancelable. Y ojo, no me la doy de moralista, a mí también me dan risa los TikToks con humor cuestionable. No hay día en el que no le mande un TikTok funable a mi amigo, porque justamente la gracia es incomodar. A lo que quiero llegar es que puedo reírme de chistes que se burlen de cualquier tipo de religión, de estereotipos, de una nacionalidad o de un país, de algún movimiento, etc. Pero creo que mi límite aparece cuando usan a niños reales para hacer chistes o a personas con alguna condición. Capaz soy un cristalito, no lo sé, pero la verdad es que eso sí me incomoda. Y últimamente internet se ha llenado de personajes como Lupita TikTok, Ramoncito o Alonso. Todos parecen seguir el mismo patrón. Ellos terminan siendo el bufón del contenido, mientras a su lado siempre aparece algún streamer o representante que lo acompaña. Y honestamente no creo que esos representantes sean precisamente personas éticas o confiables, porque es evidente que hay una diferencia de poder muy grande. Y en ese contexto es muy fácil que pasen de ser managers a explotadores. Y justo de eso quiero hablar en este video, de cómo internet y las personas alrededor de estos creadores terminan convirtiéndolos en entretenimiento, mientras otros aprovechan su imagen para ganar vistas, dinero o fama. El caso que me inspiró a hacer este video y que creo que es el ejemplo perfecto de todo esto es el de Chapito02. Y es que últimamente me ha estado apareciendo mucho en TikTok y en Reels. Chapito02 es un nene de 13 años con acondroplasia, un trastorno genético que afecta el crecimiento de los huesos. En palabras simples, es la causa más común del enanismo. Y aunque recientemente ha empezado a ganar fama en redes, el entorno en el que se mueve también levanta varias banderas rojas. Y no sé qué me incomoda más, si la gente que genuinamente se ríe viendo cómo convierten a un niño en una especie de bufón, los podcasts que se prestan para invitarlo y usarlo para rascar un poco de vistas, o la mamá que sinceramente parece estar lucrando con él y exponiéndolo a cosas bastante turbias. Desde preguntas incómodas que le hacen en podcast. ¿Cuánto mides? 60 centímetros. ¿Te mide? Por ahí supe que todo depende de la proporción de la altura de cada quien, ¿no? Entre más alto menos y entre más chapito, ¿no? Hasta llevarlo a antros. Que repito, es un nene de 13 años. En fin, si quieren ver cómo internet está normalizando convertir a ciertas personas en bufones para entretenimiento, quédate a verlo. De hecho, Mi papá es Fox, es presidente de México. ¡Ese hijo de su puta madre, pinche borrillo! ¡Mi papá es Fox, es presidente de México! Chapito02, cuyo nombre real es Alexis Montiel, es un chico de 13 años que se hizo viral en redes, sobre todo en TikTok, Instagram y YouTube, por sus covers de corridos, especialmente con la canción Lo Logré. Los tiempos han cambiado. Que siendo honesto ya me tiene harto ese cover, pero no dejo de tararearlo cuando estoy con mis amigos. Chapito ha contado que ha enfrentado bullying por su apariencia, su forma de hablar y su estatura, algo que él mismo dice que ya lo tiene harto. Y eso es lo que me parece triste de toda esta situación, porque la fama que ha ganado en redes viene precisamente de lo mismo por lo que antes se burlaban de él. Muchos podrían decir que esa fama lo ayudó a superarse, pero yo no estoy tan seguro, porque la pregunta es otra. ¿Realmente se superó o simplemente la viralidad lo expuso todavía más al mismo bullying del que él mismo dice estar harto? Chapito siempre estuvo expuesto al rechazo. Su madre cuenta en un podcast que el embarazo fue muy difícil para ella cuando el doctor le dijo que su hijo nacería con enanismo. Nos cuenta que entró en una etapa de negación y cuando la gente le preguntaba si su hijo nacería con enanismo, ella lo negaba, probablemente por miedo a ser juzgada. Pues desde que empezó, ¿no?, mis 5 meses de embarazo, pues a él me lo detectaron, que tu hijo viene con un problema de enanismo, me dijo. Ey, ¿es cierto que tu hijo viene enanito? Y yo así como que no, es que no viene enano.
Y aquí fue donde noté la primera red flag en el caso de Chapito, su mamá. No puedo hacer un juicio definitivo sobre la mamá porque evidentemente no la conozco, pero viendo los podcasts da la impresión de que tiene muy poco control sobre su hijo. En uno de esos podcasts cuenta que Chapito dejó de estudiar, dice que a él nunca le gustó la escuela y que al principio pensó que todo se debía al bullying, así que decidió tomar medidas y su solución fue empezar a hacerle bullying ella misma en la casa, para que los comentarios que le hicieran en la secundaria no le afectaran. Una solución bastante curiosa. Según ella eso funcionó, pero el problema es que Chapito seguía con la misma idea de no querer estudiar y al final no hubo mucho más que hacer, simplemente aceptó que dejara la escuela porque él quería vivir de las redes. Que la verdad, no le gusta la escuela. O sea, la escuela, y de hecho sí lo decía a sus maestras de que lo obligaba a ir a la escuela, pero que no le gustaba. Yo dije, a lo mejor es por el bullying o por lo que le dicen, ¿no? Entonces yo empecé a armar como un juego, ¿no? O sea, hacerle bullying. Sí, acá, hacerle bullying por... Pues, dinorexia acá, y no. Tengo 20 años, no tengo ni idea de lo que es tener un hijo, pero aún así me cuesta creer que un padre deje que su hijo tome una decisión así solo porque no quiere estudiar. ¿Dónde queda la jerarquía padre-hijo? Y además la única obligación que tiene un joven es estudiar. O tal vez estoy siendo ingenuo y lo que vio fue una minita de oro, porque claro, quizá conviene más tener a tu hijo como creador de contenido que como estudiante. Que por cierto, en ese mismo podcast el entrevistador me parece bastante desagradable, se pone a alburearlo y a hacerle chistes sobre tamaños. Y ojo, tampoco soy tu tía ultracatólica que se escandaliza cuando escucha la palabra sexo, pero recuerden que Chapito es un nene. ¿Cómo un tipo de 30 y tantos años va a ponerse a hacerle ese tipo de chistes? Ahí supe que todo Ay, depende no. de la proporción de la altura de cada quien, ¿no? Entre más alto menos y entre más Chapito, ¿no? Y lo peor es que la mamá tampoco lo frena. A pesar de que se nota que a Chapito le incomoda, ella simplemente se ríe y hasta le dice, dile que tienes buen tamaño. La neta. Dile, déjalo acá, tú también dile. Dile que estás bien reportado. ¿Cuál es la...? Y no es la primera vez que lo exponen a este tipo de situaciones. En otro podcast, el entrevistador vuelve a hacer una pregunta bastante desagradable. Le pregunta si alguna vez ha visto a su mamá teniendo, ya saben. Y otra vez la reacción de la mamá es la misma. Le causa gracia, se ríe e incluso empieza a contar detalles de cómo Chapito le escuchó haciendo, ya saben. Tú has cachado a tu mamá haciendo algo indebido. La has escuchado. La neta, Chapito, la neta. Ocupamos saber. ¿Sí la has visto, verga? Sí, la neta, una vez me Pero cachó te nomás. vio. La verdad es que no entiendo ni a la mamá ni a los entrevistadores. No sé en qué momento este tipo de conversaciones se supone que deberían de ser graciosas. Alguien podría decir, bueno, quizás se le entiende el doble sentido, pero incluso si lo entiende, ese ni siquiera es el punto. El punto es que tú eres un señor y él sigue siendo un puberto. Al final el problema aquí no es Chapito, el problema es el ecosistema alrededor. Tenemos a un menor de edad que se vuelve viral, con una condición física visible que forma parte de la razón por la que la gente lo mira, y un ecosistema de adultos alrededor, mamá, entrevistadores, podcast, audiencia, que capitalizan esa viralidad. Eso ya crea una asimetría de poder bastante evidente, y ahí es donde la línea entre apoyo y explotación se vuelve borrosa. Las red flags son demasiadas: abandono escolar temprano, un menor que deja la escuela para vivir de redes, depende completamente de que esa fama dure, y las redes son lo más volátil del planeta. Contenido basado en la burla o el morbo. Si gran parte del engagement viene de gente riéndose de él, entonces su marca se vuelve ser objeto de burla, y eso es peligroso porque incentiva que el contenido siga empujando esa dinámica. Adultos que no ponen límites, cuando entrevistadores hacen chistes sexuales a un menor y nadie frena la situación, eso es irresponsabilidad. Y por último, incentivo económico. Cuando hay dinero, vistas o fama, aparece un incentivo muy claro: seguir produciendo contenido aunque el menor esté incómodo, porque una cosa es que un chico tenga talento y lo muestre en redes, y otra muy distinta es convertirlo en espectáculo. Y eso nos deja una pregunta incómoda: ¿Chapito se hizo famoso por su talento o porque internet encontró en él otro personaje para reírse? Alonso es otro ejemplo de cómo
cómo internet puede convertir a alguien en estrella y después en blanco fácil. Augusto Alonso nació el 29 de octubre de 2001 en Argentina. Tiene síndrome de Down y desde chico era el graciosito de la familia, el que agarraba el micrófono en los cumpleaños, cantaba y hacía reír a todos. Su vida era bastante sencilla. Vivía en Buenos Aires, iba a un colegio especial y después consiguió un trabajo de repartidor en una carnicería. En su tiempo libre subía TikToks bailando canciones de Tini Stossel y soñaba con algún día hacerse famoso. Todo cambió en enero de 2025. El streamer Tomás Massa junto con su amigo Franquillo lo descubrieron en TikTok. Consiguieron su número y lograron contactarlo. De repente Alonso tenía casi 2 millones de seguidores, viajaba a España, aparecía en eventos gigantes como en la velada del año. Parecía una historia perfecta de inclusión y superación, pero cuando uno mira el contexto con más calma, empiezan a aparecer algunas red flags. La primera aparece en el origen mismo de la relación. Massa empezó a presentarlo públicamente como su hermano, decía que Alonso le transmitía paz y que le recordaba ver la vida con alegría. Pero hay algo extraño en esa narrativa, porque siendo honestos, esa hermandad empezó de una forma bastante distinta. Un streamer ve a un chico con discapacidad en TikTok, nota que tiene potencial para rascar visitas y generar dinero, así que decide llevarlo a su stream para que sea el alivio cómico. No fue una amistad que se construyó con los años, fue una relación que nació directamente dentro del mundo del contenido, y cuando una relación empieza así, inevitablemente aparece una pregunta incómoda. ¿Cuánto hay de amistad y cuánto hay de interés y oportunismo? Los streams que hacían juntos se basaban en humor, situaciones incómodas, bromas sexuales y momentos que se volvían clips virales. Alonso reaccionaba con espontaneidad, muchas veces sin dimensionar de todo el contexto. Mientras el contenido funcionaba, todo era celebración. Pero el problema de construir contenido alrededor de la espontaneidad es que tarde o temprano algo se desborda. Y eso fue exactamente lo que pasó. En julio de 2025, durante un live, Massa decidió cortar la relación públicamente. Dijo que él le había dado ropa, dinero, exposición y que Alonso seguía teniendo comportamientos incómodos, incluso actitudes sexualmente inapropiadas con otras personas. Ahí es donde la relación deja de sonar a esa hermandad que él mismo repetía en los streams y empieza a sonar más bien a un benefactor pasando factura. Cuando alguien necesita enumerar públicamente todo lo que te dio, la conversación deja de tratar sobre afecto y pasa a tratar sobre deuda. El argumento termina sonando más al de alguien que se cree haber rescatado a otro y ahora espera gratitud permanente que al de alguien que realmente hablaba de un amigo o de un supuesto hermano. El clip explotó en redes, muchos comenzaron a defender a Alonso, señalando algo evidente. Durante meses lo habían puesto en un entorno de adultos con bromas sexuales, streams caóticos y una exposición enorme. Y ahora se le estaba responsabilizando públicamente por no comportarse como alguien que entiende perfectamente ese mundo. Ahí aparece la red flag más grande de toda la historia. Si realmente consideras a alguien tu hermano, no resuelves un conflicto así frente a miles de espectadores, mucho menos cuando esa persona tiene una discapacidad intelectual y está participando en un ambiente que claramente no domina del todo. Cuando la relación funciona, es amistad. Cuando aparecen problemas, de repente se vuelve responsabilidad individual. Y ese cambio es lo que hace que muchas personas vean el caso como algo más que un simple drama entre streamers, porque el patrón se repite. Alguien descubre a una persona carismática y vulnerable en redes, la convierte en contenido y cuando ese personaje deja de ser conveniente, el mismo sistema que lo elevó lo expone públicamente como un problema. Casos como estos hay muchísimos y no es algo nuevo. Y como en este canal somos muy pretenciosos, les recomiendo Freaks o Señora Influencer. Historias que critican esta idea de convertir a personas con alguna condición en espectáculo. En fin, una cosa es apoyar, dar visibilidad o abrir oportunidades y otra muy distinta es convertir a alguien en espectáculo mientras otros lucran con esa exposición. Te pueden caer bien estos creadores o no, pero muchas veces se nos olvida algo básico. Detrás del contenido hay una persona y en estos casos ni siquiera estamos hablando de adultos, estamos hablando de personas en una posición mucho más vulnerable.